soy Beatriz Suárez, del equipo de transformación digital de CETIC Centro Tecnológico, y estoy aquí para continuar con los webinars Yo me quedo en casa, con la segunda parte de Google Data Studio, una herramienta de visualización de datos que nos facilita la interpretación de la información que trabajamos en una empresa o en una organización. El otro día, en la primera sesión, hablamos sobre los fundamentos de la herramienta y cómo conectarnos a fuentes de datos. Hablamos sobre la gran variedad de fuentes que tenemos disponibles y cómo hacer la conexión. Vimos el ejemplo con Google Analytics y con un archivo CSV. Lo vimos de forma bastante rápida porque son vídeos cortitos y a nivel de introducción. Lo que vamos a ver hoy es cómo crear y editar un informe y cómo colaborar y compartir información con otras personas utilizando esta herramienta. Para crear un informe, accedo a la pantalla principal de Google Data Studio, bien buscando Google Data Studio en Internet o bien tecleando datastudio.google.com. En la pantalla principal veo los informes a los que he accedido de forma reciente y quién es el propietario. En este caso son todos míos, excepto el primero que es de Google Data Studio. Eso también lo puedo filtrar en el menú de la izquierda. Para crear un informe, le doy a crear informe o a informe vacío. Pero antes de esto me gustaría hablaros de la galería de plantillas que nos ofrece la herramienta para familiarizarnos con ella y para facilitarnos empezar a utilizarlo. Si os fijáis, cada uno tiene unas fuentes conectadas: Google Analytics, Google Ads, YouTube, BigQuery, Analytics y Google Ads. Y entonces esto nos permite, por ejemplo, si quiero hacer un informe sobre una tienda de comercio electrónico, utilizo la plantilla, veo qué es lo que se puede hacer. Esto es un tipo de informe de los que podemos llegar a hacer con Google Data Studio, ¿vale? Que no os asuste porque es mucho más sencillo de lo que parece. Y en este informe me muestra las ventas por origen, las métricas de e-commerce, de ventas brutas, usuarios, conversión de carro, las métricas de Google Ads, de los anuncios, una gráfica que analiza a lo largo del tiempo la conversión de los anuncios, los 5 productos más vendidos y las 5 campañas más exitosas de Google Ads. Si yo quiero utilizar esta plantilla, le doy a usar plantilla, enlazo con las fuentes de datos de mi tienda, con mi fuente de AdWords y con mi fuente de Google Analytics, le doy a copiar informe y puedo empezar a utilizarlo con mi información, ¿vale? Esto me sirve para ver lo que podría hacer con él. Voy a hacerlo para que veáis lo que hace. No lo voy a conectar a ninguna fuente de las mías de momento, simplemente lo voy a utilizar plantilla. En esta parte de arriba es donde cambio el nombre. Y ya podría editar cualquiera de estos elementos. Para darle a ver como lo tenía antes, pulso el botón ver y lo visualizo para editar y llego al panel de control. ¿Vale? Vamos a editar un informe desde cero para que veáis cómo alcanzo un informe similar a este. Obviamente no vamos a hacer algo tan complejo en el poco tiempo que tenemos, pero vamos a hacer algo que ya puede ser muy útil. Bien, le damos a informe vacío. Y lo primero que nos pide es que hagamos la conexión con las fuentes de datos que queremos utilizar. Si voy a mis fuentes de datos, veo las fuentes con las que he trabajado recientemente. Por ejemplo, el informe de ventas, informe de listados de clientes, provincias. Y si quiero conectarme a una fuente de datos que no he utilizado hasta ahora y que me interesa utilizar, me voy a conectarse a datos. Vamos a utilizar, por ejemplo, Google Analytics, la que vimos en el primer vídeo, la cuenta de pruebas de Google Merchandise Store. Y al conectar la fuente de datos con cualquier fuente de datos trabajada de la misma forma, me aparecen en la parte de la derecha una lista de todos los campos, dimensiones y métricas que esta fuente incluye. Como os fijáis, en este caso son muchísimas porque Google Analytics incluye muchísima información. Para hacer cualquier
gráfico, para introducir cualquier componente de análisis de datos, él por defecto me está mostrando una tabla, ¿vale? En la que me da información sobre la fuente de datos que está utilizando, que en este caso, como solo tengo una, es la de Raw Data View de Google Analytics. Información sobre la dimensión que va en la primera columna. Si os fijáis, me deja añadir más dimensiones. Por defecto me está diciendo, de este conjunto de campos ha cogido el título de la página y es lo que me muestra aquí. Y además, como métricas, como valores acumulados, me está incorporando, de momento, porque puedo añadir más, el valor de usuarios nuevos. En este caso, esta tabla me permite analizar de todas las páginas que se han visitado. Ahora vemos la parte del periodo de fechas, que puedo seleccionar cuántos usuarios nuevos ha habido en cada una de ellas, ¿vale? Está ordenado por usuarios nuevos. Le puedo decir aquí que me muestre una fila de total. Y me está mostrando, en pantalla me mostrará de las primeras 100 de 387. Yo puedo ampliar el gráfico y puedo moverlo a cualquier otra ubicación, ¿vale? Puedo ampliar también el ancho de la columna y redimensionarlo. Si quiero añadir, si lo que me interesa analizar, además del título de la página, es la fuente de la visita, puedo buscar en la lista de campos disponibles y arrastrar la fuente hacia la dimensión. Y esto hará que tenga una columna de título, una columna de fuente y una columna de usuarios nuevos para esta información, ¿vale? Cuando la lista de campos es pequeña, es sencillo encontrar el campo que busco. Cuando es tan larga como la de Google Analytics, es aconsejable utilizar la búsqueda, ¿vale? Entonces, ahora mismo nuestra tabla nos incluye el título, la fuente de la visita, los usuarios que le corresponden en ese plazo. Yo puedo arrastrar los campos y cambiar el orden de visualización, ¿vale? Esto es muy similar, si estáis familiarizados con las tablas dinámicas de Excel, es muy similar. También puedo añadir más métricas, ¿vale? Usuarios nuevos, o puedo añadir la duración de la sesión. Y cambiar el orden. Ya no quiero que me lo ordene por usuarios nuevos, sino por la duración media de la sesión. Cuando yo le doy a ver, las personas que después fueran a visualizar este informe, o cuando yo termine si soy yo solo, todos los campos son ordenables al hacer clic en el encabezado de la columna, ¿vale? Una cosa es el orden que yo ponga por defecto y otra cosa es cómo después las personas pueden manipular esa información. Esto es uno de los tipos de gráfico que nos permite Google Data Studio utilizar, pero desde aquí, cuando ya tengo uno incorporado, quizá me interese cambiar la forma en la que lo analizo. Elegir el gráfico adecuado es fundamental para hacer un buen análisis de visualización de información, ya que no es lo mismo visualizar datos en formato tabla que en formato de barras, de columnas, de círculo. Siempre depende un poco de lo que quiera analizar y de la cantidad de datos que tenga. Por ejemplo, una información como la que tengo aquí en formato de gráfico circular es básicamente ininteligible, porque además me selecciona solo una serie de fuentes, me está cogiendo, ya Google Data Studio me optimiza lo que tenía hecho, me está poniendo las fuentes y me está dando el porcentaje de usuarios nuevos. Pero si yo selecciono la página como tenía antes, al principio, en la que la cantidad de valores distintos de páginas son amplísimos, esto no tiene ninguna información de interés, porque me está incluyendo, me acumula como otros el resto de páginas y estoy obteniendo prácticamente información sin valor, porque dentro de este otro seguramente esté tan fragmentado como esta parte pequeña. En estos gráficos circulares solo me permite utilizar una dimensión, aunque puedo hacer un desglose, que en este caso además con el tipo de datos que tenemos no me va a aportar nada relevante. Si en vez de gráfico circular
porque tengo demasiadas variables. Estos gráficos son interesantes cuando aquí tengo pocos valores diferentes, ¿vale? Quiero analizar algo que evoluciona a través del tiempo, pues puedo utilizar líneas temporales. Las líneas temporales incorporan información a lo largo del tiempo sobre la evolución de una o más variables, en este caso de usuarios nuevos y de duración media de la sesión. Si tengo que analizar dos variables que trabajan a escalas muy distintas, porque en este caso los usuarios nuevos llegan a valores muy altos y la duración de la sesión tenía valores pequeños, puedo utilizar dos ejes dentro del mismo gráfico. Todo eso, igual que modificar colores o modificar aspectos gráficos, lo hago desde la opción de estilo de cada uno de los componentes. Aquí, en el que tengo dos series de datos, puedo cambiar por un lado el color, ¿vale?, de cada una de las series. Puedo decirle que muestre las etiquetas o que no. Y en este caso le voy a decir que use el eje de la izquierda y que la serie número 2, la serie de duración media de la sesión, la voy a poner en morado y que use el eje de la derecha. Esto permite hacer un análisis proporcional entre una variable y la otra, porque obviamente valores de 1,3 no son comparables con valores de 2 millones. Pero sí me interesa ver cómo evolucionan ambas variables en el tiempo, si evolucionan de una forma de la que puedo extraer información útil o no. Y esto lo hago de esta forma, cambiando en el estilo, usar un eje o el otro. Esto lo podéis hacer igual también si trabajáis con Excel o otras herramientas de análisis gráfico de información. Además de los gráficos de series temporales, puedo usar los suavizados, puedo utilizar los gráficos de líneas, en los que se me muestra información. En este caso, fijaros, ya no tengo en el eje la fecha, sino que en el eje me ha puesto la página. Entonces, en este caso, volvemos a tener algo como nos pasaba con el circular, que no tiene sentido interpretarlo. Si voy a poner la fecha en el eje, gráfico de serie temporal, para analizar una evolución. Y en este caso, cuando tengo muchísimos valores, este tipo de gráficos de líneas tampoco me dan una información útil, igual que tampoco me lo daría uno de columnas, porque me acorta el número de valores o me los agrupa, o uno de barras, ¿vale? En esos casos suelen ser más adecuados los de tablas o hacer agrupaciones de datos, o decirle simplemente que quiero los 10 mayores que tienen más usuarios, ¿vale? Hacer un filtro, decir, añadir filtros o escoger segmentos de Analytics o en los que introduzco un control para esa información. Hablando de filtros, podemos utilizar cuando el usuario va a ver el informe, a lo mejor quiere verlo para una fecha concreta, para una fuente concreta, para una página concreta, ¿vale? Entonces puedo utilizar filtros para que el usuario manipule esa información. Los tengo aquí arriba. El primero es el filtro de periodo, en el que puedo configurar un periodo fijo, decirle pues siempre va a ser este trimestre hasta la fecha, y cuando la persona le da a visualizar le escogerá automáticamente esa fecha. Puedo hacer rangos de fechas personalizados. Este filtro de fecha afectaría a todos los gráficos que hubiera en el informe, en esta página del informe, que contengan una variable, una dimensión de fecha, de forma que si estoy visualizándolo y digo no me interesa ver todo ese trimestre, me interesa ver solo del 1 al 9 de abril, la información se modifica, o si quiero ver solo del 8 al 9 de abril, ¿vale? O del 8 al 8, ¿vale? Para que la información se modifique. Y también puedo utilizar filtros de campo. Este control de filtros me permite añadir cualquier campo de los que tengo aquí. Si por ejemplo escribo país, puedo ver la información que tenga en todos los elementos gráficos asociados a la fuente en la que he sacado este campo, o incluso a fuentes relacionadas
que tuvieran un vínculo con la fuente que incorpora este campo, ¿vale? Y le digo, solamente quiero ver lo de Reino Unido, me filtra la información, ¿vale? Los filtros son muy útiles de cara a ver cómo van a explotar la información las personas a las que va dirigido el informe. En los informes también puedo insertar imágenes y formas de texto, cuadros de texto, líneas, rectángulos para organizar la apariencia del informe o darle una imagen corporativa. Si quiero insertar una imagen desde una URL, copio la imagen de, en este caso, nuestro logotipo corporativo y aparece el logotipo. Como lo tengo con fondo blanco, le inserto una forma, la paso al fondo porque va trabajando por capas, como algunas otras herramientas de composición de informes, y muevo los elementos a la parte de arriba. Todos los elementos de un informe se pueden fijar a nivel de informe o de página, porque los informes pueden tener tantas páginas como queramos. Si los paso a nivel de informe, todas las páginas que yo añada incluirán estos componentes para que no se me olvide insertarlos o para mantener una coherencia. Las páginas pueden cambiarse de orden arrastrándose y renombrarse desde las opciones del menú contextual. Si quiero añadir más fuentes a un informe con el que estoy trabajando, le doy a añadir datos y vuelvo a tener la opción que me parecía al principio, conectarme a mis fuentes o a fuentes de datos nuevas. También puedo modificar el tema y diseño de forma general, como veis en la derecha, para que me conserve cierta línea continua con los colores y fuentes en todas las páginas del informe. Una opción muy interesante es que puedo diseñar la imagen del informe a partir de un logotipo. Por ejemplo, si en lugar de insertar este logotipo en blanco y negro, inserto un logotipo que subo desde el ordenador, que ya tiene nuestros colores corporativos, le doy al botón derecho y le doy a extraer tema de la imagen. Y esto me da unas sugerencias de temas del informe basados en mis colores corporativos. Si escojo el del medio, por ejemplo, todos los elementos de informe utilizarán esos colores, lo que me facilita la creación de informes coherentes con mi imagen. Puedo añadir, obviamente, todas, como ya vimos en la plantilla, todos los elementos de datos gráficos que me interesen, ¿vale? Simplemente añadiendo gráficos desde arriba e indicando qué información quiero coger de los campos. Como veis, Google nos ofrece ya, nos incorpora las métricas y las dimensiones que considera más apropiadas para la fuente de datos que estoy analizando. Lo veremos más en detalle en el tercer webinar que, como os decía, en el que abordaremos un caso práctico. Una vez que termino de diseñar el informe, hemos visto que para trabajar con él le doy a ver, pero además puedo compartirlo con otras personas, siempre utilizando la misma filosofía que en Google Drive y que en otras herramientas de Google. Puedo obtenerlo con un enlace para compartir, introducir nombres de personas o correos electrónicos y darles permiso de edición o solo de visualización, y en la parte avanzada pues puedo modificar para dar permisos concretos. Público en la web, cualquier usuario con el enlace, solo de mi dominio, cualquier usuario de mi dominio con el enlace o simplemente a través de correo. Y para cada una de estas opciones, la opción de ver o de editar. La opción de editar es interesante cuando varias personas van a trabajar en la construcción, en el diseño del informe. Pero si simplemente queremos que lo vean y lo manipulen con los filtros, con la opción de ver es suficiente. Además, podemos descargar el informe en formato PDF, programar su envío por correo electrónico, semanal, mensualmente, con la periodicidad que queramos, también en formato PDF, o incluso insertarlo, tener un código para insertarlo mediante iframe en una página web. Si voy a hacer un informe sobre puntos de venta en los que estoy distribuyendo mis productos, o un informe sobre los productos
que más vendo sobre productos relacionados o sobre las 10 cosas 10 servicios que más me solicitan, ¿vale? Sobre trabajos realizados. Cualquier información que desee hacer pública lo puedo elaborar de forma ágil con el Data Studio, insertarlo en mi web y asegurarme de que la información que va a estar allí siempre va a estar actualizada, puesto que cogerá los datos, leerá de la fuente que yo tengo conectada y, como vimos en la primera sesión, es una fuente dinámica que se actualiza cuando los datos se actualizan. Entonces permite mostrar información de forma dinámica y muy sencilla. Hasta aquí la segunda parte del webinar sobre Google Data Studio. En breve os ofreceremos la tercera, en la que haremos un caso práctico para analizar datos de partes de trabajo capturados mediante Google Forms y volcados en Google Data Studio. Espero veros. Un saludo y gracias.